Bueno, buen día, mi nombre es Verónica Fernández, soy psicóloga y estoy en el mundo del acompañamiento terapéutico desde el año 1994-1995 y la verdad es que en principio le quiero agradecer a Juan Leiva de Senderos AT, que nos convocó a tener una charla hoy matutina y otoñal acá en Bahía Blanca. En relación al día del acompañante terapéutico, que es el 3 de mayo, hoy es 2 de mayo, y me propuso que no estuviera sola, que invitara algún AT de Bahía Blanca. En Bahía Blanca somos muchos AT, y entonces yo invité a Patricia. Bueno, gracias también a Juan por invitarnos a compartir este momento con ustedes. Mi nombre es Patricia Elizondo, soy licenciada en acompañamiento terapéutico y soy docente en la Tecnicatura Superior de Acompañamiento Terapéutico. Y he trabajado intensamente desde el año 2010 hasta la fecha en diferentes áreas del acompañamiento terapéutico. En personas con discapacidad, en adultos mayores, con problemas neurológicos. Bien, yo siempre digo que Patri es un acompañante inusual, porque por lo general el acompañante terapéutico se define por un tipo de acompañamiento, o con niños, o con adolescentes, o con adultos, y Patri en el transcurso de todo este tiempo ha tenido como diversidad de pacientes y además es como una profesora de vocación, por eso, bueno, la relación y el vínculo que tiene con los alumnos. Pero bueno, un poco me parece que la charla de hoy debiera iniciarse en relación al 3 de mayo y por qué es el 3 de mayo para nosotros, el día del acompañante terapéutico. La prehistoria del 3 de mayo en realidad se origina mucho antes, que tiene que ver con la historia acá en Bahía. Yo dije que desde el 1994, 1995 estaba relacionada con el acompañamiento terapéutico, porque apenas me recibí soy convocada a trabajar en una clínica psiquiátrica acá en Bahía Blanca. Se la conocía como Clínica Moreno porque estaba en la calle Moreno, una clínica en plena conversión de una vida institucional de estilo manicomio a la implementación de un equipo interdisciplinario, donde estaba Carlos Graíño, ahí éramos novios todavía. Él me convoca a mí y a partir de ahí muchos profesionales que los puedo nombrar porque son profesionales que hoy están activos trabajando, como Silvina Tumini, Mariana Romero, Emil Seaguer, la terapista ocupacional Mercedes Foulquet, la musicoterapeuta Mariel Meyer, bueno, muchos otros que seguro me estoy olvidando, pero éramos un equipo de psicólogos, de musicoterapeutas, de terapistas ocupacionales, de ludoterapeutas, chicos que iban a tocar la guitarra y demás, porque la idea era sacarlos de las habitaciones a los pacientes que por décadas habían estado internados ahí y generar lo que después se vio como la desmanicomialización, la reinserción social y demás. Ya en el año 1995 nos dimos cuenta que no éramos suficientes, que ver a un paciente una vez por semana no le alcanzaba y nosotros entrábamos, digamos, yo iba todas las tardes y tenía como mi grupo de mi agenda, digamos, y resulta que el miércoles me quería ver el paciente que había visto el lunes. Y yo le decía, pero no, a vos te toca el lunes de la semana que viene, no, pero yo quiero hablar. Bueno, frente a esta demanda que despertamos, nos dimos cuenta que no alcanzábamos todos los que éramos. Entonces ahí se nos ocurrió invitar a los alumnos del último tramo del profesorado en psicología que se daba en ese momento en el Instituto Juan 23, y convocamos a muchos estudiantes ávidos de tener clínica, de escuchar un paciente psicótico, un paciente adicto, un paciente con Alzheimer, y entonces implementamos ingenuamente la figura del acompañante terapéutico. Claramente después también esa franja nos quedó chica,
porque los estudiantes en su mayoría eran muy jóvenes y teníamos pacientes que eran muy adultos. Entonces, ¿cómo hacíamos para que una criatura de 19, 20 años acompañara a un hombre de 75 con alcoholismo? Entonces dijimos, esto hay que abrirlo. Y entonces lo abrimos a la comunidad en general y aparecieron docentes jubiladas, gente adulta con esta vocación de servicio y estas características que tiene que tener una T para empezar a funcionar como lo que Eduardo Calina llamó amigo calificado. Fue así que en el año 1997 nos dimos cuenta que para ir a las obras sociales, para ir a las escuelas, para ir al consejo, no podía ser Carlos Graíño, Verónica Fernández o Emil Seaguer. Tenía que ser una asociación, tenía que tener una agrupación, teníamos que estar como conformados bajo algo. Entonces, en el año 1997 logramos, después de muchos trámites burocráticos, con personería jurídica, crear la primera asociación de acompañantes terapéuticos de la República Argentina. Simplemente para funcionar de un modo local. Éramos muchos, nos reuníamos semanalmente, teníamos los ateneos, nos juntábamos para hablar, funcionábamos como un equipo interdisciplinario, hasta que una vez en un sindicato nos habían prestado un salón, nunca tuvimos sede física, estábamos en una reunión y alguien aparece con una revista Imago, que por ahí debo tener alguna, pero todo el mundo conoce la revista Imago, que es una revista de psicología, y aparecía como una publicación sobre un congreso que se había realizado y otro que se iba a realizar con un teléfono de Buenos Aires. Entonces Carlos, en el momento, ya existían los celulares, en el momento agarra el teléfono y llama, y lo atiende Gabriel Pulice. Así fue que nos enteramos que no éramos los únicos acompañantes terapéuticos acá en Bahía Blanca, que en Buenos Aires y que en el resto del país había acompañantes terapéuticos. Me acuerdo que fue en el año 2001 que fuimos a Córdoba a un congreso para conocernos, para conocer que había otra gente que estaba haciendo algo muy similar a lo que hacíamos nosotros. Ellos se sorprendieron de que nosotros tuviéramos una asociación civil, era una ONG funcionando, digamos, legalmente, no sé cómo se dice. Bueno, y ahí conocimos a Laura Frank, a Pablo Dragotto, a Graciela Bustos, a Karina Chayán, bueno, mucha gente en el mundo del acompañamiento terapéutico. Y termina ese congreso, Carlos Graíño, que había sido invitado para hablar sobre no me acuerdo qué en particular, con Federico Manson. Todos sabemos quién es Federico Manson, fue el primer presidente de ATRA, porque ahí Federico anuncia la creación o la intención de crear que el próximo congreso no iba a ser así como autodidacta, iba a estar organizado por ATRA, la Asociación Argentina de Acompañantes Terapéuticos. Y así fue como el 3 de mayo del año 2003 logramos inscribir o crear la Asociación Argentina de Acompañantes Terapéuticos. Gracias a Dios hoy no es la única, pero fue la primera. Ahí donde Federico Manson fue el primer presidente y precursor del acompañamiento terapéutico, porque trabajaba y teorizaba y escribía. Bueno, después, pocos años después lo perdimos. Pero bueno, a partir de ahí es el surgimiento de los congresos. Y ahí es donde la invito a Patri, porque acá a Congreso, ATRA organiza congresos todos los años, y con Patricia vamos todos los años. Sí, así es. Bueno, primero que nada yo quiero alentar a todos los acompañantes terapéuticos a que permanentemente estén capacitándose. Yo cuando empecé era solamente el curso de la asociación acá en Bahía Blanca. Luego, a los años, surgió la tecnicatura.
hice la tecnicatura. Y luego surgió la licenciatura, así que hice también la licenciatura. Con esto que quiero decir que como esta es una carrera que todavía está en formación, como todas las carreras en la actualidad, ¿no es cierto? Sobre todo en relación al humano, ¿no? Sí, sobre todo en relación a lo humano, está en formación, la capacitación debe ser permanente, ¿no? Entonces, muchas veces escucho, no, pero yo hice curso, nada más. No, podés seguir capacitándote, podés seguir aprendiendo, no sé, que podés seguir progresando y teniendo nuevas herramientas para hacer más efectivo, por decirlo de alguna manera, tu acompañamiento. Y los congresos son una oportunidad maravillosa. Yo en los últimos 15 años, como bien dijo Verónica, he asistido a todos los congresos, pero también he participado. Es una oportunidad única porque a veces es muy difícil encontrar la bibliografía específica relacionada con nuestro trabajo. En los congresos tenemos a los autores que presentan sus libros, a los que les podemos consultar, les podemos preguntar, están a precios accesibles. Además, podemos escuchar las diferentes miradas, ¿no?, del acompañamiento terapéutico. Porque si bien lo organiza ATRA, van de otras organizaciones de acompañamientos terapéuticos también, y podemos escuchar y podemos compartir las diferentes miradas y también comparar, ¿no es cierto?, en qué momento, digamos, se encuentra el acompañamiento terapéutico en cada lugar, que no es el mismo en todos lados, ¿no? Pero fundamentalmente es una experiencia que nos ayuda a crecer y a consolidarnos como profesionales, ese intercambio, y ese intercambio respetuoso, ¿no? Porque se pone mucho énfasis en cada congreso, como van gente que es de ATRA, como gente que es de otras organizaciones, pero siempre está ese intercambio respetuoso. Y además, a mí particularmente siempre me gustan más aquellos trabajos que comparten experiencias en la clínica, ¿no? Porque nos dan herramientas para trabajar en la cotidianidad. Nosotros como acompañantes terapéuticos, siempre digo, somos la primera línea. Tal cual. Somos la primera línea porque los diferentes profesionales del equipo hacen su labor en el consultorio, ya sea privado o sea público, ¿no es cierto?, con un plan de trabajo que establecemos en conjunto, pero en la cotidianidad, en el día a día, lo que estamos somos nosotros. Entonces, al escuchar a otros colegas compartir sus experiencias, también escuchar a otros colegas que fundamentan teóricamente, ¿no es cierto?, los resultados que han obtenido, nos enriquecen como acompañantes terapéuticos. Siempre digo que es un esfuerzo obviamente económico, el a veces el tener que trasladarse por el hotel, por el viaje, pero que vale la pena por el enriquecimiento con el que uno viene, ¿no es cierto? Y el de conocer a personas, ¿no es cierto?, como el doctor Jorge Pellegrini, que lo encontramos y que siempre está abierto y que siempre está dispuesto, ¿no es cierto?, a dialogar, a compartir con los participantes del Congreso, como así también con otras personas, ¿no? Uh-huh. Sí, sobre todo yo digo lo enriquecedor de tener un mano a mano, la posibilidad de hablar con alguien que es de Roca, que es de Neuquén, que es de La Plata, que es de Catamarca y que tienen otras realidades. Nuestro país es muy amplio, legalmente, socialmente, culturalmente. Tenemos realidades muy distintas y esto lo palpamos en cada congreso, cuando de pronto uno dice, ¿vos cuánto cobras la hora? O sea, totalmente diferentes, atravesados por distintas cuestiones, y me parece que la historia la estamos haciendo nosotros ahora. O sea, eso me parece que es sumamente enriquecedor, ir a un congreso y animarse a escribir lo que uno está transitando o lo que uno cree que aprendió ese año y ponerse a prueba, no digo ponerte a riesgo, porque cuando uno habla y puede pasar que alguien te pregunte algo que genera incomodidad, o por qué no interveniste de tal manera, o por qué no leíste tal autor. Bueno, uno va a aprender a un congreso. A nosotros nos tocó organizar en el 2007, ahí vos todavía no estabas. Sí, estaba. En el 2007 estabas no formando la comisión, parte de la comisión directiva. No. Pero fuiste al congreso. Sí. El problema que tenemos en Bahía, que lo seguimos teniendo, es que no tenemos un lugar físico.
un lugar físico gratuito. El lugar en el 2007 lo tuvimos que hacer en 2 lugares distintos, entonces la gente medio como que se perdía en el camino, a 2 cuadras estaba, era el instituto donde estábamos dando la capacitación, no existía ley, año 2007 no existía nada. Fue el primer congreso internacional, o sea, fue una movida recibir gente como a Jorge Luis Pellegrini, como bueno, gente que vino de México, gente que vino de España, de Brasil vino, ay sí, bueno, fue tremendo, era como habernos embarcado en algo que dijimos, esto cómo va a salir. Alquilamos Colón 80, que es el salón de actos de la Universidad Nacional del Sur, pero tenía un salón de actos muy muy grande, pero no nos alcanzaban las aulas simultáneas, entonces lo hicimos con el Instituto Superior Pedro Llena, funcionaba en ese momento en Avenida Colón, a 2 cuadras. Para nosotros fue una experiencia muy enriquecedora. Por supuesto que no fue lo prolijo que después vemos en Córdoba, en Rosario, que tienen como sus lugares, sus ciudades universitarias, las aulas divino, bueno. Pero me parece que la experiencia es muy rica. A partir de ahí se hacen todos los años congresos nacionales y año por medio internacionales. Por eso me parece importante este año recordar el que tenemos previsto para noviembre de este año, Neuquén. Uh-huh. Así que bueno, eso me parece más que importante. Y me parece importante esto, la interlocución, porque vos pensás, ustedes piensen que yo a Patri la conozco porque ella se acerca a hacer un curso anual donde la chance era de poder hacer prácticas en la clínica, y hoy es licenciada, hoy es colega, ella da algunas materias en la tecnicatura terciaria en el Instituto Superior de la Bahía, y yo doy otras materias, o sea, hemos como ido creciendo y siendo pares. Me parece que eso no es lo que le da mucha riqueza a la figura de la T. Sí, y además esto de participar, ¿no es cierto?, de los congresos y de que se organicen primero congresos y de participar en los congresos, lo que hace es darle, ¿no es cierto?, un marco de profesionalidad a nuestro trabajo, que en algunas provincias, porque tienen leyes provinciales, están mucho más, digamos, reconocidos que otras. Los otros días, por ejemplo, me manda un audio un ex alumno de la Tecnicatura, Fernando, divino, que se mudó a Neuquén y me dice, me presenté a concurso y lo gané, dice, y ahora ya soy personal de planta, porque ellos tienen su ley provincial, entonces... bueno, y como él, hay otros tantos que cuando yo recuerdo que hice la licenciatura, nos compartían chicos si alguno tiene interés en Neuquén, en Río Negro, hay una vacante para presentarse, ¿no? Esto era impensado hace 15 años atrás cuando yo empecé, por ejemplo. Tal cual. Pero yo creo que hay una invariante que me parece que es importante destacar para los acompañantes que recién se están iniciando o que están incursionando en este mundo, y es que el acompañante terapéutico, como el psicólogo, a veces se encuentra solo, porque uno le pone el cuerpo a un trabajo donde hay múltiples demandas, a veces devastadoras, muy fuertes, y entonces es como muy trabajoso hacer un trabajo terapéutico solo, porque uno necesita hacer catarsis, necesita supervisar, necesita intercambiar opiniones, necesita descargar. Por eso creo que nos tenemos que cuidar y que es tan importante esto de asociarse, entre comillas, ¿no? Porque no sé si asociarse y pagar una cuota que es simbólica a una asociación. La Asociación Argentina de Acompañantes Terapéuticos tiene objetivos muy claros, se pueden googlear y se pueden leer en las redes, en la página web. Uno de los objetivos claros que tiene es la profesionalización académica,
Y entonces cuando uno se asocia a una asociación, como podría ser ATRA o como podría ser cualquier otra, tengo una duda, me gustaría presentar un trabajo, quiero supervisar y no sé con quién. Me parece que cuidarnos entre nosotros, tener nuestro grupo de pares con quienes podemos discutir una teoría, un caso clínico, generar un espacio de encuentro, de debate. Me parece que el tema de las redes hoy ayuda un montón, pero también puede complicar, porque entonces uno escucha de todo un poquito y entonces de acá y de allá, y me parece que esto que, vuelvo a algo que dijiste vos, Patri, la formación permanente, hay que profundizar conocimientos, hay que tener fundamento teórico, hay que saber por qué hacemos lo que hacemos, y me parece que esto, participar de un congreso y dar cuenta de algo, y me pone en riesgo, porque puede pasar que lo que yo sé, algún otro AT me lo rebata y me diga, no, para mí no es así. Por eso me parece que es válido interactuar, ¿no? Sí, y yo lo que rescato de lo que acaba de compartir Verónica es la importancia de tener en cuenta que nosotros no debemos trabajar solos. Y con respecto a la formación, yo quiero recalcar algo. Yo insisto mucho en que el que hizo el curso trate de hacer la tecnicatura, o por lo menos acá en Provincia de Buenos Aires, el primer año, que es la resolución 1014. Si puede hacer la licenciatura, que la haga a su ritmo, al día por día, porque es todo, ¿no? Un desafío, ¿no? Porque se trabaja, se tiene familia, ¿no es cierto? Las cursadas siempre son demandantes. Pero no quiere decir por eso que porque yo sea licenciada, soy más que la acompañante que hizo el curso. Si nosotros como acompañantes no somos unidos, y si nos discriminamos entre nosotros porque vos hiciste el curso y porque vos sos técnica y porque yo soy licenciada, el AT puro y el no puro, sí, el AT puro y el no puro, y ese tipo de cosas así, no vamos a lograr nunca, o la vamos a lograr, pero nos va a llevar muchísimo más tiempo, una jerarquización, una ley nacional, una ley provincial donde todavía no la hay, ¿no? Porque la unión hace la fuerza. O sea, también es importante que tengamos en cuenta eso, que el colectivo de AT, por decirlo de alguna manera, es diverso, pero somos todos AT. Y todos tenemos como, creo, el objetivo común, ¿no? De dignificar la vida de nuestros acompañados, de generar subjetividad, de respetar la subjetividad y la singularidad de nuestros acompañados. Yo creo que esa es la línea divisoria entre el AT y cualquier otro profesional, por más que tenga buenas intenciones, y el acompañante viene ahí a trabajar desde la trinchera, sí, digo yo, ¿no? Por eso también me parece importante mencionar el valor de la supervisión. Así como digo que el acompañante tiene que cuidarse y que asociarse y que seguir formándose, bueno, me parece que también ahí hay que romper un mito bueno, no voy a ir a pedir permiso. Una supervisión no es un espacio de ir a pedir permiso o que alguien me evalúe a ver si estoy haciendo las cosas bien. Tiene que ver, me parece, como con un sentido de humildad, de, bueno, yo estoy trabajando así, me siento estancada o me siento angustiado. Y ir a pedir un espacio de supervisión es ir a pedir un espacio de formación, a que uno se pueda ir mejor, más formado, con más recursos, con más herramientas. Por eso desde la filial Bahía Blanca estamos gestionando ahora una diplomatura que llamamos Diplomatura Internacional Universitaria en Supervisión, que Patri por supuesto realizó, sí. Fue la primera camada, claramente. Patricia forma parte de la comisión de supervisión de acá de Bahía Blanca, y le decimos Diplomatura Universitaria e Internacional. Universitaria porque tiene la resolución de la UGR, de la Universidad del Gran Rosario, e internacional porque está dictada por muchos profesionales desde otros países. Siempre invitamos referentes del acompañamiento terapéutico de Argentina, pero también de México, de España, de Brasil,
tenemos un psicoanalista desde Nueva Zelanda que habla de la supervisión. Bueno, me parece que es importante que ya esta cosa empiece a cambiar, que antes los que supervisábamos éramos los psicólogos, porque no había acompañantes terapéuticos con suficiente fundamentación teórica para hacerlo. Ahora tenemos licenciados, y los licenciados o los técnicos son los que están, según los papeles, ¿no? Según la resolución, están capacitados para supervisar. Y nosotros somos profes de una tecnicatura en los que muy poco se ve de cómo se supervisa. Por eso se nos ocurrió ofrecer esta diplomatura, para que muchos acompañantes terapéuticos, con la experiencia que tienen, se autoricen a supervisar. Es algo que sostenemos todo el tiempo, ¿no? En la transmisión con nuestros alumnos, o en los congresos, o en las charlas de AT. Bueno, es todo el tiempo estar renovando al familiar, al psicólogo, al psiquiatra, al auditor de la obra social, que el AT no es cuidador, que el AT no es niñero. El tema es que solo el AT sabe que funciona como AT cuando estamos trabajando, porque estamos entre cuatro paredes, porque estamos con nuestro paciente a solas, o porque estamos con nuestro pacientito y la mamá que no tiene idea de lo que es un AT, de lo que es diferente de lo que es un cuidador. O sea, la mamá está tranquila porque nos ve trabajar bien, pero en realidad no sabe si estamos trabajando como AT o como cuidador, porque ellos no tienen por qué saber la teoría. Entonces, yo digo, el mejor barómetro o el mejor termómetro es nuestro propio cuerpo. Cuando el AT empieza a sentir angustia, empieza a mirar el reloj, vayamos a supervisarlo. Tal cual. Creo que lo que muchas veces les cuesta tomar conciencia cuando empiezan a estudiar acompañamiento terapéutico es a qué se refiere acompañar en la cotidianidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cotidianidad? ¿No? Es una expresión que usamos mucho, pero que a veces no todos la tienen claro, ¿no? Entonces piensan que solamente es acompañarlo a las terapias, o que solamente es acompañarlo a participar de un taller o organizar un taller, ¿está? Y bueno, enseñarles que la cotidianidad también a veces es ayudarlo a hacer una lista de compras, que la cotidianidad también muchas veces es ayudarlos a que puedan salir de su casa, porque algunos tienen fobias y no pueden salir de sus casas, y que vayan a un supermercado, que toleren la gente que está dentro del supermercado, que empiecen a desarrollar la capacidad de elegir, ¿no? Que no es función del acompañante terapéutico decir, bueno, acá en la lista dice shampoo, aceite, listo, ponemos esto, dejarlo que él elija. Eso también es trabajar en la cotidianidad. Y por ahí no todos están preparados para eso. Yo noto que algunos alumnos empiezan, ¿no es cierto?, pero no tienen en claro qué es la cotidianidad. Entonces, creo que un rol muy importante desde la docencia, desde las capacitaciones que se den, ¿no es cierto?, es explicarles qué es la cotidianidad. Sí, y creo que jugar también, yo creo que al principio, cuando fundamos la asociación y empezaban las reuniones y los ateneos, y había que insistir mucho en poder soportar esto, ¿no? Yo digo, creo que tengo algún trabajo de pensar el acompañamiento terapéutico como un laberinto, porque la verdad es que hay que soportar que uno empieza un acompañamiento y no sabe cómo va a terminar, no sabe sostener el enigma, como decía vos. Sostener el enigma, o sea, qué sé yo sé que tiene tal diagnóstico, pero ¿cómo lo voy a encarar? ¿Qué le va a gustar a este chico? ¿Cómo voy a hacer un buen vínculo? Entonces me parece que para mí todos estos años han tenido que ver como con un crecimiento. No sé, estoy pensando ahora, pero a mí me parece que en muchas instituciones hace daño la amistad. A veces hacerse amigo del tesorero, del secretario, del presidente, hace que
las asociaciones o las agrupaciones funcionen como con el efecto grupal del que hablaba Pichón Rivière. Ahora lo estoy pensando, yo nunca me lo propuse así como conscientemente, pero he estado en otros lugares donde este favoritismo y este amiguismo termina yendo en detrimento del objetivo de la agrupación. Uh-huh. Y nosotros, o por lo menos ahora lo estoy pensando, bueno, con Patri hace no sé cuántos años que nos conocemos, y tenemos un muy buen vínculo con muchos acompañantes. Hoy la comisión directiva está formada por Marianela Videgain, por, ayúdame, Marianela Videgain, Manuela Bravo, tenemos también a Emanuel Treyes, a Marta Ackerman, Rosana Licata. Me falta alguien más. Sí, Flavia, que me olvidé el apellido. Bueno, con todos tenemos muy buen vínculo, muy feliz cumpleaños, cuando tenemos alguna dificultad, pero evitamos el cosa del pegoteo, lo estoy pensando ahora, me parece que uno tiene que tener cuidado con eso, que no está mal hacerse amigo, porque uno se hace amigo donde en el barrio donde te movés, donde trabajás, donde estudiás, pero que esa amistad no genere fracturas en el desarrollo que tiene que tener la organización de un congreso o de un ateneo o de un encuentro, porque me parece que ahí empañamos el espíritu de que, a ver, yo creo que todos los acompañantes del país debemos querer lo mismo, y es que haya ley, que esté bien pago, que esté reconocido, que sea prestigiosa la figura de la T. Y hoy todavía estamos yendo a explicarle a una familia o a un médico qué hace una T y qué no hace. Entonces, me parece que a veces, el propio vínculo de lo humano tiene como aristas que tenemos que tener cuidado. Está teorizado, Blecher, Pichón Rivière habla del efecto grupal, pasa en las escuelas con el bullying, en un grupo de uno contra otro, porque acá en las universidades, por ejemplo, el grupo de los de Bahía con los que no son de Bahía. A ver, si los estudiantes van todos a estudiar, me parece que tenemos que tener cuidado con eso. Tal cual. Y además, otra de las características, ¿no es cierto?, del colectivo AT es la diversidad de las personalidades y también la diversidad etaria, porque tenemos estudiantes que tienen 20 años y estudiantes que tienen 50, ¿no?, que vienen con realidades muy distintas. Entonces, muchas veces, desde nuestro lugar, desde la asociación, desde el lugar de la docencia, tenemos que acompañarlos, porque vienen con historias también, con historias complejas, ¿no es cierto? Por ahí muchos son mamás solas, otros tienen sus parejas constituidas, pero bueno, tienen que dividirse en tareas y por ahí piensan, no voy a poder, entonces uno tiene que darle el apoyo, decir, bueno, no hagas todas las materias, hacer aunque sea 3 materias, o no tomes tantos acompañamientos, porque yo siempre les digo a ellos, este no es un trabajo que se puede hacer 24/7, ni de lunes a lunes. Uno necesita tener por lo menos un día para uno. Absolutamente. ¿No es cierto? Entonces, las necesidades económicas, cada cual las sabe y las vamos a tener siempre. Si tienen que trabajar de lunes a viernes y tener otros sábados y domingos y feriados, que sea por un tiempo acotado porque están pasando una situación muy particular, pero no lo tomen como hábito porque corren el riesgo del burnout, ¿no? De quedarse sin vida propia. Bueno, yo en principio te vuelvo a agradecer, Juan, por esta posibilidad de abrirnos al diálogo y de quedar abiertos a los comentarios o a las preguntas o a lo que la gente nos quiera preguntar o a lo que nos quiera comentar. Me parece que en esto que preguntabas vos de, qué sentimos en el transcurso de tantos años vinculados al acompañamiento terapéutico, yo siento que siempre que fue más gratificación que problema. Siempre el hallazgo de me miró o me reconoció, o antes yo tenía que ir y golpearle la puerta porque se encerraba en la habitación y hoy me espera en el umbral vestido, esperándome, sonriendo. Son como unas caricias al alma, así que bueno, quedamos abiertos a los comentarios de estas anécdotas y de estas cosas que hacen que nos apasionen cada vez más el acompañamiento terapéutico. Bueno, yo
como despedida los invito a que reflexionen, ¿no es cierto?, acerca de todo lo que hemos hablado, fundamentalmente que reflexionen sobre la importancia del trípode freudiano en nuestra carrera, en nuestra profesión y a nosotros también como personas. Si yo tuviera que decir a nivel personal, bueno, ha sido muy gratificante para mí los acompañamientos terapéuticos. Siempre salí enriquecida de cada uno de ellos. Cada uno de ellos me dejó algo. Pero además de eso, yo creo que tenemos que pensar que en esta profesión los desafíos van a ser constantes, ¿no? Es raro que un acompañamiento terapéutico sea siempre una línea recta, ¿no? A veces nos despedimos un viernes y está todo bien y vamos el lunes y ¿qué pasó? Bueno, ahí volvemos a la característica, ¿no?, de lo artesanal del trabajo de la TE, no es algo que uno puede adelantarse y saber cómo va a ser, o sea, tal cual, soportar. Tal cual. Uno tiene que ser flexible. Y una de las cosas que a mí más me enriqueció el acompañamiento terapéutico es saber que existen matices. No todo en la vida es blanco y negro, existen los matices. Y nosotros debemos tener en cuenta eso. A mí, en lo personal, me enriqueció muchísimo. Me ayudó a tener otra perspectiva sobre muchas situaciones y a plantearse la importancia a veces de vivir el día a día. Por supuesto, planificar, pero en lo personal, como seres humanos, el vivir, ¿no es cierto?, el día a día. Sí, el poner pausa. Porque si no nos llenamos de ansiedad. Bueno, creo que hasta ahí un placer. Gracias, Juan. Gracias, Saludos Juan. a todos.